Buenas tardes. Tenemos esta tarde al filósofo, al catedrático de filosofía José Antonio Marina, que acaba de publicar Los miedos, último libro, Los miedos y el aprendizaje de la valentía, publicado en Ariel. Buenas tardes, José Antonio, y muchas gracias por recibirnos. Encantado, Lorenzo, de hablar contigo. Yo conozco mucho su obra, sobre todo por este tema en el que usted se ha especializado durante todo este tiempo y que a mí es un tema que me resulta especialmente interesante, que es el de la inteligencia emocional. Sí, en realidad cuando yo empecé a estudiar la inteligencia, que es lo que me interesa, la inteligencia se consideraba que era la facultad de conocer y su culminación la ciencia. Y entonces no nos casaban las cosas porque, claro, todo lo que hacemos está hecho o para mantener un estado de ánimo o para cambiar el estado de ánimo. Es decir, tiene que ver con las emociones o bien en su aspecto de motivaciones o bien en su aspecto de sentimientos, es decir, de información de qué me está pasando. Y justo acababa de publicar el primer libro sobre los sentimientos cuando apareció el libro de Daniel Goleman, que fue un libro curioso porque él es un gran periodista, él no era un investigador, pero puso de moda un tema que llevábamos mucho tiempo trabajando, pero que él le dio una especie como de vitola universal y llamó la atención sobre la importancia de este tema. También se centra en lo creativo, ¿no? En lo artístico. Sí, lo primero que yo escribí, lo primero que me interesó es lo que la inteligencia hace, cómo funciona cuando hace cosas extraordinarias, cuando hace ciencia, cuando hace técnicas, cuando hace invenciones, cuando hace arte. Y entonces el primer libro, que yo creí que iba a ser realmente el único, que era Teoría de la Inteligencia Creadora, estaba dedicado a eso. Lo que pasa es que esto es como las cerezas, empiezas a tirar y te sale uno y te sale otro y te sale otro. Y ahora yo creo que estamos en un momento de ir más allá de la inteligencia emocional. Y eso es una buena noticia en el sentido de que completa el círculo de la inteligencia, que es la inteligencia ejecutiva. Y ya tenemos la inteligencia que conoce, la inteligencia que siente y la inteligencia ejecutiva que hace de director de orquesta. Y nos dice cuando una emoción debemos propulsarla, frenarla, cambiarla. Y eso yo creo que va a ser la teoría de la inteligencia más completa porque integra todo lo que estábamos sabiendo. O sea, es una especie de director de orquesta, ¿no? Lo interesante en esto es que esa idea nos viene de la ciencia pura y dura, sobre todo de la neurología, que ha identificado que la parte más evolucionada y más moderna y más sofisticada de nuestro cerebro, que son los lóbulos frontales, allí va a parar todo y en los lóbulos frontales se encargan de hacer nuestras metas, nuestros proyectos, de acomodar todo el resto de la maquinaria para satisfacer ese proyecto, que puede ser un proyecto creador. Frena cuando hay elementos perturbadores, anima cuando hay, si funciona bien, cuando hay elementos que nos disuaden de actuar. Y yo creo que da una impresión tan armónica, es decir, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Para qué sirve la inteligencia? Para dirigir bien el comportamiento. ¿Y para qué? Bueno, si nuestro comportamiento y nuestra meta es artística, para hacer buen arte. Si es científica, para hacer buena ciencia. Si es amorosa, para tener buenas relaciones. Y entonces, quien se encarga un poco de ir diseñando las metas y de ir acomodando los medios para conseguir esas metas, es la inteligencia ejecutiva, que es justo eso, es la gran organizadora de todo. Y ahora estamos empezando a saber cómo se puede fomentar y cómo se puede dirigir bien, y eso es una buena noticia. Usted tiene también varios libros dedicados a la educación, movilización educativa, lo ha llamado usted alguna vez. Varios de estos libros están escritos con otras personas. Esto de la movilización educativa, ¿qué es exactamente? Bueno, es que primero hemos entrado en la era del aprendizaje. Hasta hace pocos años el aprendizaje se terminaba cuando uno había terminado la carrera o aprendido una profesión, porque como los cambios después eran lentos, con ligeras acomodaciones o actualizaciones, pues uno podía pasar. Pero ahora el mundo va a mucha velocidad. Y entonces vamos a tener que estar aprendiendo continuamente y además de una manera muy acelerada porque el mundo cambia muy acelerado. Entonces hay un aprendizaje de la infancia, de la adolescencia, de la carrera, de la vida adulta, del aprendizaje en pareja o también, y cada vez
más intenso y más importante el aprender a envejecer. Pues porque la vejez es un proceso que necesita muy rico y que necesitamos aprender a hacerlo para que no sea una especie de desguace, de época del desguace. Y entonces hay que animar a la gente a que todo el mundo tiene que aprender, y las sociedades que no aprendan, que no sientan la pasión de aprender, se van a quedar marginadas irremediablemente. Entonces, lo que quería yo llamar la atención es que toda la sociedad tiene que aprender y toda la sociedad tiene una función educativa. Lo más sabio que yo he oído en educación es un proverbio africano que dice: para educar a un niño hace falta la tribu entera. Y por lo tanto, la tribu entera tiene que darse cuenta de que está educando, quiera o no quiera. Y por eso lo que yo animaba es: ¿por qué no en vez de quejarnos, que es lo que hacemos siempre en la educación, la culpa la tienen otros? No, ¿por qué en vez de quejarnos, que no conduce a nada, no nos movilizamos educativamente? Es decir, necesitamos una sociedad inteligente, una sociedad que aprenda, una sociedad que cambie con los tiempos, y una sociedad que sepa enseñar a los niños y que sepa impulsar el talento de los adolescentes. Eso es una cosa de todos, aunque las tareas se distribuyan de distintas maneras, unas de los padres, otras de los docentes, otras de los políticos, otras de los medios de comunicación, pero todos estamos metidos irremediablemente en una tarea educativa y tenemos que ser conscientes de ello. Además, su carrera educativa se ha centrado más en la de los chavales, ¿no? En el instituto. Usted es catedrático de instituto, y alguna vez ha dicho una cosa que lo he leído, que me gusta mucho, además estoy de acuerdo: en la universidad se investiga mucho y se enseña poco. Sí. La universidad ha perdido su vocación docente. Por eso a mí no me interesó nunca la universidad. Me ha interesado secundaria, que es, digamos, la trinchera más conflictiva. Pero, sin embargo, es donde se están tomando decisiones que ya van a durar toda la vida. De manera que era ahí donde he querido estar, y donde además me he convertido en una especie de gran defensor de los adolescentes. Los estamos maltratando, decimos que son unos desastres, socorro, tengo un hijo adolescente. Eso no es verdad. Los adolescentes lo único que hacen es tomar en serio lo que les decimos y ocupar todo el ámbito que dejamos vacío. De manera que si dejamos más, pues más todavía, porque claro, cosa que hemos hecho todos a nuestra edad. Lo que pasa es que como teníamos un espacio libre a ocupar más pequeñito, se nos notaba menos. Ahora tiene un espacio realmente muy grande, pero hay que recuperar el gran talento de los adolescentes, impulsarles y exigirles. Eso les viene muy bien. Vamos a hablar del libro. Quería esta introducción porque no tiene uno la suerte todos los días de entrevistar a personas como usted. Los miedos y el aprendizaje de la valentía. ¿Cuántos miedos hay según José Antonio Marina? Vamos a ver, en primer lugar, una de las razones de ser de este libro es que, como el miedo es muy desagradable, muy destructivo, también muy necesario, conviene mejorar nuestro conocimiento acerca del miedo, de sus mecanismos, de sus argucias, para distinguir qué miedos son útiles y qué miedos son perjudiciales. El miedo es una emoción que nos permite identificar el peligro y prepararnos para enfrentarnos a él, con la huida, con el ataque, como sea. Lo malo es que nuestra inteligencia nos ha jugado ahí una mala pasada, porque no solo tenemos miedo ante los peligros reales, sino que tenemos miedo ante muchos peligros inventados. Es decir, exactamente, irreales, fantasiosos, que nos hacen la vida muy dura. De manera que la primera diferencia tendría que ser entre miedos útiles, porque son miedos reales ante peligros reales, y miedos inútiles, que pueden ser o exagerados o pueden ser patológicos. A mí me interesan, la patología, tenemos muy buenos procedimientos, pero me interesan sobre todo los miedos exagerados, porque nos complican la vida, pero no nos permiten ir al psiquiatra, porque son normales. Y sobre eso hay muchos miedos. Los patológicos están muy bien tipificados. Hay una ansiedad generalizada, hay fobias específicas a las arañas, a los ascensores, a volar. Hay después una fobia social que es la más amplia. El miedo social es amplísimo. ¿Podría ser pánico escénico o no tiene? Es una de las manifestaciones, sí. Después tenemos los trastornos de miedo por estrés postraumático, después de un accidente o después. Y por último, los estados de pánico, que son unos estados muy peculiares. Esos son los patológicos. ¿Cuáles son los normales?
Lo normal es, hay en primer lugar unos miedos evolutivos que sienten todos los niños. Y que lo normal es que aparezcan en una edad, tengan un pico de intensidad y luego vayan desapareciendo. Algunas veces no desaparecen y entonces tenemos que ocuparnos de él. Los típicos son el miedo a la soledad, el miedo al abandono, el miedo a la oscuridad, el miedo a los extraños. Cuando entran en la escuela, el miedo de ir al colegio, que no se sabe muy bien si es a la novedad o es al miedo del abandono. Cuando entran en la secundaria hay miedos específicos de la adolescencia, que son miedos hacia la propia identidad y hacia la relación con los demás. Y después los miedos suelen ser muy estándar. Son miedos ante una cosa que pueda suponer peligro a la integridad personal, o que pueda producir dolor, o que tenga algo que ver con nuestras relaciones sociales. Como decías, Lorenzo, lo del miedo escénico es una de las manifestaciones. La más frecuente, que tiene algo que ver con eso, es el miedo a hablar en público. El miedo a hablar en público, hay gente que es que la paraliza de una manera absoluta. El más frecuente, el más intenso, sin embargo, es el miedo a la evaluación ajena, que es el miedo al ridículo, el miedo al que dirán, el miedo a exponerse al juicio de otros. Eso complica la vida, el miedo a defraudar. Por eso tanta gente tiene miedo a decir que no, porque parece, bueno, es que si digo que no van a pensar. Esos miedos son miedos realmente muy intensos, muy largos, muy inútiles, y que pueden limitar las posibilidades de vida de otras personas. Luego hay algunos que son en realidad normales, pero que cuando se exagera se convierten en un problema. Por ejemplo, es normal tener miedo al contagio de una enfermedad, y entonces es bueno tenerlo, porque entonces te hace que te laves las manos, que tengas unas... Pero sin embargo hay personas que viven tan sumamente obsesionadas, un TOC, exactamente, un trastorno obsesivo compulsivo, que entonces, y ahí me alegro que hayas sacado el tema, porque es un tema que demuestra cómo el miedo tiene unos mecanismos muy astutos para adueñarse de una persona. Hablando, digamos, un poco mitológicamente, personalizando. Un TOC es una persona que, por ejemplo, para quedarse tranquilo, necesita hacer una serie de rituales, que puede ser no lavarse las manos, sino lavárselas 7 veces o 5 veces. Es siempre un número fijo. Encender y apagar. O encender y apagar 3 veces para hacerlo, o cualquier cosa. En algunos casos, por ejemplo, Gándara, de la Gándara, que es un gran psiquiatra especialista, esto me decía, yo tengo un caso de una persona que se viste para salir, y en el momento de salir tiene que cambiarse de arriba abajo, con lo cual se pierde el trabajo, llega tarde a todas partes. Hay algunos, por ejemplo, una persona que llega a su casa y tiene miedo de si habrá atropellado a alguien en el camino, y desanda el camino preguntando, ¿ha habido algún atropello? Y dice, no, ¿qué les pasa? Porque son personas normales en todo lo demás, pero tienen esta especie de nicho, que además es difícil de quitar, porque la manera de tranquilizarse es: cumplo el ritual. En vez de enfrentarme con ello, cumplo el ritual y me tranquilizo. Pero así estamos alimentando nuestro miedo, que está cada vez más gordo, más gordo, más gordo, más gordo. Exactamente. Y por eso la única manera, el primer consejo para enfrentarse con el miedo es: no le hagas caso nunca. Como no sea un miedo amigo, no le hagas caso nunca, porque hacerle caso es estar engordando. Los miedos son también necesarios, ¿no? Supongo que para la construcción de... Todas las emociones que se han mantenido a lo largo de la evolución, que son fundamentalmente el miedo, la furia, el asco, la tristeza y la alegría, se han mantenido por alguna razón, porque son evolutivamente útiles. El miedo, ¿por qué? Porque nos permite detectar el peligro y prepararnos para responder a ellos. Y esos son los miedos útiles, que esos hay que conservarlos. El temerario, que es el que no tiene miedo, entonces es un personaje peligroso para él y para los demás. Lo que ocurre es que, como todas las emociones, nos informan de lo que nos está pasando, pero además suscitan impulsos a hacer cosas. Y ahí es curioso, porque el miedo en toda la serie animal ha generado 4 tipos de respuestas, y cada especie elige el suyo. Una es la huida, que es la más corriente; otra es el ataque,
los toros, cuando tienen miedo, embisten. Otra es hacerse el muerto, como el caracol, que tocas y se mueve, se mete ahí. Y la otra es demostrar conductas de sumisión, como cuando dos lobos pelean, el que se siente más débil agacha la cabeza para que el otro le perdone. Los seres humanos hemos elegido todas, porque somos los más miedosos que hay, pero hemos inventado una que es la específica nuestra, que es siento miedo, pero actúo a pesar del miedo con valentía. Esa es la valentía. Y por eso es una conducta esencialmente humana que dice, yo no voy a es la actitud de mantener una meta que considero valioso a pesar del riesgo, a pesar del esfuerzo o a pesar de la dificultad que suponga. Y esto es una conducta tan esencialmente humana que en todas las culturas al valiente se le ha valorado muchísimo, porque lo que necesitamos todos es que en momentos de gran perturbación alguien guarde la calma, aunque esté sintiendo miedo, y sepa enfrentarse con las cosas. Y en último término, porque necesitamos una valentía moral, que es la de la persona que sabe que hacer una cosa le va a traer problemas, le va a traer dificultades, se puede encontrar sin trabajo, pero cree que no hacerlo es inmoral, y entonces dice, pues tengo que hacerlo. Ahora están apareciendo, desde que surgió la crisis en Estados Unidos, han aparecido allí muchos libros sobre la valentía moral, diciendo, pero vamos a ver, si todo el mundo veía este comportamiento tan escandaloso, ¿cómo nadie tuvo la valentía moral de llamar la atención y decir, mire usted es un sinvergüenza, usted es un corrupto? En España pasa lo mismo. Entre todos, como nos descuidemos, estamos siendo cómplices de la corrupción porque nos falta coraje moral. Porque es difícil. Es decir, usted es un sinvergüenza. Y como usted es un sinvergüenza, se ponga como se ponga. En fin, no lo voy a decir, me hago enemigos. También, ¿quién soy yo para juzgar? Y es lo que decía Unamuno. Al ladrón. Exactamente, ladrón. Exactamente. Hay una cosa que yo recuerdo que me influyó mucho cuando era niño, que leí una obra de Unamuno que era la vida de Don Quijote y Sancho. Entonces, en esa manera que tenía, o sea, apasionada, tenemos que rescatar el sepulcro de Don Quijote y tenemos que ir, y a quien nos encontremos en el camino, si es un mentiroso, decirle, eres un mentiroso. Y decía, y no hay ninguna patraña más peligrosa la que nos dice, ¿y para qué vas a hacerlo? Si total siempre va a haber mentirosos. Mentira. Con que digamos una vez al mentiroso, eres un mentiroso, a lo mejor se acaba la mentira en el mundo. Era muy exagerado, pero lo que estaba diciendo es verdad. Necesitamos despertar no solo la valentía personal, pues para que no nos angustien los miedos y para que no nos limiten los miedos, sino una valentía moral, decir, mira, las cosas buenas hay que hacerlas y a las cosas malas pues hay que criticarlas, hay que intentar que no prosperen, porque eso es perjudicial para todos. Quizás a eso lo opuesto sería aquello que se dice en la Biblia, que decía Cristo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Quizás por eso, por esta educación nuestra, sí, que hemos recibido en nuestra cultura, tenemos también, aparte de la cobardía, sí, y tal, el reparo. Sí. Y hay una frase que se suele decir, así como demostración de gran dignidad moral: ¿quién soy yo para juzgar? No, es que todos tenemos que juzgar. Lo que pasa es que tenemos que juzgar con objetividad, pero no podemos decir, ay, esto no va conmigo, yo no lo juzgo. ¿Sí? Si tengo a un sinvergüenza que está ahí haciendo daño a alguien, ¿cómo no voy a decir yo que hay que juzgar? Tienes obligación de juzgar y de decirlo, pero hace falta una entereza moral que en este momento, y además ahí generalizo y me incluyo también, nos hemos reblandecido un poco y no acabamos de tenerlo, y por eso el hablar de que debemos aprender la valentía es porque lo necesitamos para sobrevivir como personas y para sobrevivir como colectividad. Estamos, yo creo, ávidos de una regeneración moral de raíz. Pues por ahí empieza, porque los grandes autores de nuestras normas éticas, que eran fundamentalmente los griegos, consideraban que una de las virtudes fundamentales era la fortaleza, que es la capacidad de tomar la iniciativa y de aguantar cuando las cosas nos venían mal. Y fíjate, Lorenzo, que ahora está de moda, porque son palabras que se ponen de moda, el emprendimiento. Todo se arregla con emprendimiento. Bueno, y de hecho la Unión Europea nos ha dicho que tenemos que introducir el emprendimiento en todos los niveles educativos. Y eso es verdad,
si se comprende el verdadero sentido del emprendimiento, que es tener el coraje de iniciar cosas. Lo contrario es la dependencia, es la sumisión, es ya me lo arreglará otro, es la pasividad. Y en ese sentido, naturalmente que tenemos la valentía como la gran virtud de la iniciativa. Voy a ir, no me gustan los problemas, no me gustan los conflictos, pero cuando se plantean no voy a actuar como el avestruz, no voy a esconder la cabeza, voy a ir a intentar resolver el problema. Eso es lo que tenemos que enseñar a los niños, a los adolescentes y a los adultos si no lo han aprendido, porque es cuestión de supervivencia para cada uno de ellos. Sí, porque en el libro lo que se propone es, si tienes estos miedos y no eres capaz de superarlos, lo que tienes que hacer es enfrentarte a ellos y cuáles son las herramientas. Y aprender a enfrentarte a ello. Y ahora además sabemos muchas cosas, porque la educación está progresando mucho. Estamos sabiendo que ahora se pueden aprender muchas cosas que antes nos parecía que, bueno, venían de fábrica y por lo tanto ahí no había nada que hacer. Aquel adagio de lo que naturaleza no da, Salamanca no presta, mentira. Cada vez sabemos que Salamanca, es decir, que la educación influye más en todas las cosas. Sabemos que se puede aprender la creatividad y sabemos también que se puede aprender la valentía, igual que se pueden aprender las matemáticas. Hace falta un entrenamiento. Y entonces hay cosas que sabemos que tenemos que hacerlas. Por ejemplo, el miedo, hay que considerar el miedo como un enemigo que nos viene de fuera. Y por tanto decir, yo tengo miedo igual que tengo dolor de cabeza. Yo no soy mi dolor de cabeza. Y por tanto no se me ocurre decir, yo soy doloroso de cabeza. No, yo tengo dolor de cabeza. Pero si tengo miedo, no digo yo tengo miedo, que es lo que se debería decir, sino yo soy miedoso. Entonces el miedo ya ha hecho una primera estratagema, se ha metido dentro de mí y me dice, formo parte de tu personalidad. Y entonces muchos dicen, pues esto me da vergüenza. Y como me da vergüenza, no lo voy a decir. Y ya el miedo ahí ha conseguido su segunda victoria. Porque cuando una persona tiene mucho miedo y no puede hablarlo con nadie, está en manos del miedo. ¿Qué hacen los acosadores domésticos? Lo primero que hacen es que la mujer la aíslan para que no tengan con quién hablar de sus miedos. Y entonces está a merced del miedo. De manera que eso es lo segundo. ¿Qué ha pasado en estos casos tan tristes de adolescentes que se han suicidado porque no podían soportar el acoso en la escuela? Que no tuvieron o no se atrevieron a hablar con alguien de sus miedos. Porque eso empieza a desactivar del miedo. Igual que a los niños le decimos, mira, vamos a ver si consigues reírte del miedo. Reírte de lo que te produce miedo. ¿Qué es el monstruo? Vamos a ver si nos reímos de los monstruos. Los vampiros, a ver si nos reímos de los vampiros. Porque entonces estás tomando tú la delantera sobre el miedo, le estás desactivando de alguna forma. Y realmente tenemos en todos los niveles y para todos los miedos tenemos procedimientos pedagógicos o terapéuticos muy eficaces, y que es una de las cosas que he querido poner de manifiesto en este libro. Tiene una base científica muy seria, pero que está hecho en lenguaje científico, y entonces yo he querido hacer una especie como de traductor. Lo que está fundamentado y explicado en riguroso y complejo lenguaje científico, yo quiero explicárselo a todo el mundo para que sepa que esas son posibilidades que tiene a su disposición y que las aproveche porque es importante para su vida y es importante también para la sociedad. Vivir en una sociedad acobardada es malo para todos. Al final del libro, 2 capítulos, me pareció muy interesante: miedo a adolescentes y miedo infantiles. Sí, porque cada uno de ellos tiene sus miedos específicos que hay que saber tratar, porque muchos de ellos son muy espectaculares. Es decir, muchos de ellos a los padres les asustan. Quiero advertirles de una cosa, que todos los niños no nacen igual. Entonces hay niños que nacen con especial vulnerabilidad al miedo. Es decir, es como si vinieran preparados para sentir muchos miedos. Y entonces lo que tenemos que hacer es advertir a los padres cómo deben tratarlo, porque sabemos que hay un periodo de 2-3 años en que se pueden eliminar una parte de esta vulnerabilidad. Pero si lo hacemos mal, se puede intensificar.
De manera que es advertir, decir, mirad, si tu niño es un niño que está muy retraído, es un niño que en cuanto ve una novedad viene a agarrarse a la falda de su madre, es un niño que no se atreve a explorar, es un niño que tiene dificultades para tratarse con sus iguales. Bueno, este niño, pues pobre tuco, es que ha nacido con una especie de antenas para percibir todo lo amedrentador y está asustado continuamente y se retira. En cambio, otros vienen con unas antenas para percibir todo lo agradable que hay a su alrededor, y es que van como una moto. Bienaventurados ellos, vamos, es que han tenido suerte. Pero los niños podemos también prepararlos para que hagan esto, para que sepan enfrentarse a aprender a controlar sus miedos. En el momento que entran en la escuela es otra época de los miedos. Mientras tanto han pasado por la época de los miedos a los extraños, que aparece en todo el mundo hacia los 10 meses, por la época el miedo a la oscuridad, el miedo a los animalitos pequeños, el miedo a los animales grandes, y cuando llegan a la escuela, el miedo a la escuela o el miedo a la separación al entrar en el colegio. Y todos estos miedos, que son evolutivos, tienden a desaparecer espontáneamente, y por tanto lo que hay que hacer es ayudar a que el niño navegue por ellos de la mejor manera posible, pero no asustarse y no pretender que eso es tremendo. En todos los miedos tienen un proceso de extinción, que es el niño se va habituando a ese miedo, de manera que hay que subirle cada vez, digamos, más la exigencia. No se trata de la noche a la mañana meterle en una habitación a que duerma a oscuras. Bueno, dejas medio un poquito abierta la puerta, luego la vas cerrando, le premias cada acto de valor que haya hecho. Oye, pues vete a coger eso en esa habitación, aunque esté oscuro, a ver si lo encuentras. Vienes, pero qué valiente es mi niño. De manera que son procedimientos sencillos y que valen para todo el mundo. Exactamente. Con el esfuerzo tenemos que acostumbrar a los niños a soportar el esfuerzo y a soportar la molestia y a premiarlo cuando lo hacen. Y realmente cuando se les presenta esto como una meta suya, los niños se esfuerzan igual que se esfuerzan en jugar. Todos cuando estamos jugando o cuando estamos haciendo deporte gastamos muchísima energía y hacemos esfuerzos muchas veces que nos dejan agotados, pero estamos en un ambiente estimulante. Y entonces no nos damos cuenta ni de lo cansados que estamos. Al final, claro, estoy reventado, no me había dado cuenta. Claro, porque estabas atendiendo a aquello con la mirada fija, con la atención fija en ello. Por eso estamos introduciendo a todos los niveles de la enseñanza por proyectos. Sí, no te digas, mira, niño, te tienes que aprender esto. Porque a lo mejor el niño dice, ¿y para qué me voy a aprender esto? Hay un chiste que a mí me gusta contar a mis colegas, una anécdota. En un colegio de una zona marginal de Nueva York, el profesor se dirige a una niña negra que estaba en primera fila y dice, vamos a ver, Jane, ¿cuántas patas tiene un artrópodo? Y la niña le mira con un aire desolado y dice, ay, señor profesor, ojalá tuviera yo las mismas preocupaciones que usted. Claro, los artrópodos no entraban dentro de sus preocupaciones. Pero si les planteas una meta y dice, esto es lo que hay que hacer, a ver qué necesitas aprender para hacerlo. Eso es cosa vuestra. Los niños aprenden como leones, porque lo que quieren es realizar el proyecto, conseguir la meta. Si todos somos muy parecidos, niños y mayores, a todos nos gusta sentir que progresamos. Y cuando le dices al niño que está progresando porque hay que conseguir una cosa, desarrolla una energía para el aprendizaje fantástico. Yo siempre digo, mitad en broma, mitad en serio, un poco de forma exagerada, que quien sobrevive a la adolescencia, que me parece un periodo bastante atroz, ya está capacitado para sobrevivir. Sí, pero también le tenemos que ayudar a que naveguen por ese mar de la mejor manera posible. Y como decías, el último capítulo está dedicado a los miedos adolescentes porque tienen miedos especiales. Es una época paradójica, porque por una parte algunos de los problemas de la adolescencia vienen porque no tienen una clara percepción del riesgo y entonces se meten en cosas peligrosas. Tonteo con drogas, o el botellón, no veo un poco más, o conduzco a toda velocidad, o hago cualquier tipo de... porque no tiene una seria percepción del riesgo. Yo creo que por una cuestión evolutiva es el momento de entrar en la vida adulta. Y entonces, si tienes demasiado conciencia del riesgo, pues mira, te metes en casa y te cierras. Y todo es arriesgado. Echarte novia es arriesgado. Hacer una familia es arriesgado. Tener un hijo ni te digo. Elegir el trabajo, bueno. De manera que hay una especie, yo creo, que de insensibilidad al riesgo para que se lancen con más facilidad.
pero al mismo tiempo es una época en que se pasa mucho miedo sobre dos cosas que tienen que ver las dos con la relación social. Es quién soy yo delante de la gente y cómo puedo hacer que el grupo me integre, que el grupo me acepte, que me evalúe, y esos son miedos que complican mucho la vida de los adolescentes. Con este libro, y ya para terminar de forma muy breve, se acompaña un cuadernillo que me parece de gran utilidad. Este es el libro, que tiene una parte teórica. Ahí está lo mejor que se sabe ahora sobre el miedo en general, sobre los miedos, sobre el aprendizaje de los miedos y de la valentía también en general, pero quería centrarme y en los niños. ¿Qué pasa con los niños? Porque si conseguimos que el niño no aprenda miedos excesivos, le estamos dando una especie de seguro de vida. Entonces, este es un cuaderno práctico para que el niño lo lea, lo pinte, responda a las cosas, haga ejercicios como, por ejemplo, reírse de los monstruos, o si tiene miedo de la oscuridad, pues anular la oscuridad. Está hecho sobre un cuento, el cuento de Raco, el pajarraco, que era un pobre pájaro que tenía miedo a volar. Y claro, para un pájaro tener miedo a volar es una cosa seria. Entonces su mamá, que ya no sabe qué hacer con él, le lleva a un maestro de vuelo para que le quite el miedo a volar. Entonces él luego después dice: para mí ha sido tan importante que quiero enseñar a los niños lo que yo he aprendido. Y entonces es cuando le cuenta el procedimiento que hay para que los niños dejen de tener miedo, pero esto lo tienen que hacer los niños. De manera que es una parte más general para los padres y para todas las personas, porque es lo mejor que sabemos sobre los miedos. Pero esto concretamente es para los niños, que espero que se diviertan mucho haciéndolo, y que si, como espero, tiene éxito, haré luego otro para los adolescentes y posiblemente haré otro para los adultos. Uno para los adultos. Práctico. Los miedos y el aprendizaje de la valentía, de José Antonio Marina, publicado en Ariel, un libro estupendo que les recomiendo. Muchísimas gracias, José Antonio, ha sido un placer. Ha sido un placer conversar contigo y nada, continuará. Gracias.